Imagina un mundo donde la tranquilidad de paisajes verdes y futuristas te llevan a una luna lejana. Así es Europa, un juego de plataformas que mezcla puzzles ligeros y una aventura filosófica que te invita a la reflexión. Aquí no solo explorarás paisajes cautivadores, también harás acrobacias que transforman cada rincón en un escenario perfecto para tu imaginación. ¿Listo para descubrir los secretos de la luna de Júpiter? Europa es un juego de plataformas de acertijos ligeros ambientado en la luna de Júpiter. Este título indie de Novadus Entertainment y Future Friends Games combina extensiones verdes y paisajes futuristas que te envuelven desde el primer momento. Su jugabilidad, junto con su historia, busca despertar a tu niño interior, mientras te invita a la reflexión filosófica. Aunque tiene muchas cosas que podrían hacerlo destacar, ninguna sobresale de forma contundente. Europa comparte ese espíritu con joyas indie como Journey del 2012 y The Pathless del 2020, mundos aparentemente vacíos pero hermosos y variados, donde el protagonista se desplaza con movimientos acrobáticos que recuerdan a los mencionados títulos. Lanzado el 11 de octubre para PC y Nintendo Switch a un precio de 178.99 pesos. Además, si prefieres probarlo antes de comprarlo, el juego cuenta con una demo gratuita. En Europa nos encontramos en un futuro alternativo donde la humanidad ha logrado establecer una colonia paradisíaca en una de las lunas de Júpiter. Sin embargo, algo ha salido mal y la luna que alguna vez fue habitada ahora está casi vacía. Solo un androide llamado Sea deambula por este enigmático lugar, rodeado de animales y robots que cuidan del entorno. Con la ayuda de su mochila cohete y algunas notas dejadas por su padre, Sea se embarca en una aventura para descubrir qué sucedió en Europa y qué le espera en su recorrido. El viaje de Sea es una mezcla de misterio y esperanza, con la promesa de un futuro limpio y un dispositivo llamado Zephyr. Sea aterriza en Europa con más preguntas que respuestas. Su única guía es un viejo diario escrito por su padre, aunque más que enciclopedia es una colección de pistas vagas y páginas perdidas por el mundo. A medida que exploras el satélite, sí debe recolectar todas las páginas del diario y descubrir el paradero de los demás colonos, quienes parecen haber desaparecido misteriosamente. Este relato es más que una simple búsqueda de respuestas, es una oda a la curiosidad y la exploración. Europa te invita a abrazar lo desconocido, a adaptarte a la novedad constante y a disfrutar de la aventura que se despliega en cada rincón del juego. En cuanto a la jugabilidad, Europa te da libertad de movimiento para explorar este nuevo hogar. Con el Jetpack Zephyr sí puede planear y levitar por tiempo limitado, aumentando su capacidad de vuelo conforme avanza. Esto te permite ir de un lugar a otro con mayor libertad, incentivando una exploración más profunda a medida que descubres los secretos escondidos en esta misteriosa luna. En Europa, la jugabilidad gira en torno a la exploración y el uso de la mochila cohete de Sea, la cual funciona como un contenedor de aire. Con cada presión del botón ZR, Sea puede impulsarse brevemente en el aire, usando ráfagas cortas de aire que se recargan al recolectar esferas azules que están dispersas por los paisajes. Aunque el principio de la capacidad de vuelo es limitada, con el tiempo puedes mejorar tu mochila Zephyr y prolongar los momentos de planeo, permitiendo una mayor exploración y acrobacias más impresionantes. Una característica importante del juego es que no hay opción de correr, lo que le otorga a Europa un ritmo relajado. La sensación de libertad que proporciona el planeo compensa esta limitación, dándote la capacidad de deslizarte suavemente por el mundo. Pulsando el botón B, sí puede planear hacia adelante y en manos de un jugador habilidoso puede flotar y planear durante bastante tiempo, brindando una sensación de libertad muy similar a la de volar. El juego es minimalista en cuanto a tutoriales o indicaciones, lo que puede ser tanto un punto a favor como en contra. No hay objetivos claros y el enfoque está puesto en la mejora de tu mochila propulsora. A medida que avanzas, recolectas cristales que aumentan la capacidad del Zephyr y deberás buscar las esferas azules para recargar aire. Aunque el juego no es estresante, algunas mecánicas le agregan un ligero toque de desafío. Uno de los pocos momentos tensos del juego llega con los sistemas de seguridad en Europa, similares a los guardianes de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estos dispositivos láser pueden resultar peligrosos. Para desactivarlos, debes seguir los cables hasta su interruptor, pero si fallas en evitarlos, sí verás estrellas por un rato antes de poder intentar de nuevo. Afortunadamente, el nivel de dificultad es bastante clemente, lo que mantiene el tono relajado del juego. Por otro lado, hay secciones de rompecabezas en las que sí pierde temporalmente la capacidad de usar su jetpack debido a la presencia de cristales que succionan el aire. En estos momentos, el juego cambia su enfoque a plataformas más tradicionales, lo que requiere que el jugador utilice más su ingenio para avanzar. También hay otras amenazas, como los pájaros robóticos que dejan una nube eléctrica a su paso. Si tocas a uno de estos pájaros, sí caerá al suelo de inmediato, lo que añade un toque de dificultad en estas secciones. Sin embargo, la historia de Europa a veces puede parecer escasa, y algunos elementos del mundo, como los cristales que chupan aire, no están muy bien explicados. A lo largo del juego encontrarás notas dejadas por el padre de Sea, que proporcionan un poco de contexto sobre lo que alguna vez fue la colonia de Europa. Estas notas también profundizan en la relación entre Sea y su padre, agregando una dimensión emocional a la aventura, aunque no cuenta la historia de manera tan clara como algunos jugadores podrían esperar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Bueno, continuemos.
En términos visuales, Europa presenta un estilo gráfico algo anticuado, pero lo compensa con colores brillantes y una paleta que destaca tanto en el modo portátil como en la pantalla grande. Los paisajes, aunque no son del mundo abierto, te sumergen en vastos entornos que varían entre campos verdes, lagos helados e interiores en ruinas. A pesar de no ofrecer total libertad de exploración, el mundo se siente expansivo, y si te acercas demasiado a los bordes del mapa, un viento fuerte te devuelve al camino central de la historia. Aunque los gráficos pueden no ser revolucionarios, la narrativa visual logra crear una experiencia atractiva. A medida que avanzas en el juego, los escenarios se vuelven más grandes, lo que añade una sensación de progresión. Los espacios abiertos son lo suficientemente amplios como para permitir que el jugador explore sin perderse, pero no llegan a ofrecer la libertad de un sandbox. La música en Europa es intermitente pero efectiva. Cuando está presente, ayuda a reforzar el tono tranquilo del juego, con las melodías suaves de piano y vientos que resaltan los momentos importantes, como cuando obtienes una recompensa. Sin embargo, hay muchas áreas donde la música se ausenta, dejando solo el sonido del viento o el susurro de las hojas. Esta combinación de sonido crea una sensación de soledad que en algunos casos puede contrarrestar con el ambiente relajante del resto del juego. Dependiendo del jugador, esto puede añadir un toque de melancolía o parecer una desconexión entre el diseño sonoro y la atmósfera general. Desafortunadamente, el rendimiento de la Nintendo Switch sufre de algunas caídas de frames, lo que puede disminuir la fluidez de la experiencia, especialmente en áreas más detalladas. Además, los modelos de los personajes, particularmente los animales y robots, pueden sentirse toscos y desafados en comparación con los estándares actuales. A menudo, los animales se comportan de manera extraña, como chocar contra paredes al intentar huir de sí. Sin embargo, los robots están mejor diseñados, con movimientos más fluidos y detalles visuales más atractivos, además de la información adicional que se obtiene sobre ellos en los dibujos del cuaderno de sí. Sí, el protagonista tiene un diseño que recuerda a personajes de anime, con una expresión de pérdida que refleja su soledad mientras cumple su misión. Aunque su apariencia es simple, encaja bien con el tono filosófico del juego. En cuanto a los problemas técnicos, la cámara es otro aspecto que afecta la experiencia. En ocasiones se enfoca en ángulos incómodos, como apuntar a una pared o una colina, lo que puede frustrar la navegación por ciertos terrenos. A mí en ocasiones eso hizo que me cayera de plataformas muy altas. Por último, las voces del juego están únicamente en inglés, lo que puede limitar la inmersión para quienes prefieren disfrutar de la narración en español. Si bien los subtítulos ayudan a seguir la historia, la ausencia de un doblaje completo en otros idiomas puede ser una barrera para algunos jugadores. Volar en Europa es una de las mecánicas centrales del juego, no solo por la sensación de libertad que ofrece, sino también como herramienta para resolver acertijos y alcanzar zonas de difícil acceso. Sin embargo, la falta de una motivación real para explorar más allá de los objetivos principales es un punto débil. A pesar de la existencia de esmeraldas ocultas y mejoras opcionales para el jetpack, estas suelen estar en el camino directo que sigues, eliminando la necesidad de explorar cada rincón del mapa. No hay secretos significativos que añaden profundidad a la trama o recompensas inesperadas, lo que puede ser frustrante para jugadores a los que, como a mí, les gusta investigar cada detalle en busca de sorpresas o narrativas adicionales. Uno de los mayores problemas de Europa es que la novedad se desvanece rápidamente. Al principio, los paisajes, las ruinas misteriosas y los túneles de viento son visualmente impresionantes. La sensación de asombro es palpable y la belleza del mundo que se despliega ante ti es impactante. Sin embargo, este espectáculo pronto se ve monótono y la rutina de resolver acertijos simples o recolectar chispas esparcidas por el mapa carece de la frescura que tenía al principio. La repetitividad se instala demasiado pronto, convirtiendo la experiencia en algo más tedioso que emocionante. Además, el juego no cuenta con un mapa ni personajes secundarios que te animen a explorar más allá de lo necesario. La falta de un objetivo claro o recompensas más interesantes hace que pierdas ese impulso natural por descubrir cada rincón del mundo. Al no poder correr y con la limitada interacción con el entorno, el deseo de explorar se diluye, lo cual es una pena para aquellos que, como yo, disfrutan de exprimir al máximo cada entorno en busca de objetos únicos o pistas que enriquezcan la historia. Al principio, disfruté de los momentos de paz que el juego me ofrecía, el vuelo sereno sobre paisajes pintorescos y el silencio del viento acariciando las hojas. Sin embargo, esa paz se ve constantemente interrumpida por elementos que rompen la armonía, como los jardineros que te disparan o los bichos voladores que te lanzan o drenan tu céfiro. Aunque no mueres, el estruendo abrupto y ominoso que acompañan este encuentro es desconcertante y convierte lo que parecía una experiencia tranquila en algo más caótico. Estas interrupciones, combinadas con la mecánica lenta del rebote de sí después de ser golpeado, arruina lo que podría haber sido una experiencia más serena. En lugar de disfrutar de un vuelo pasible o de explorar a tu ritmo, te encuentras frustrado por la falta de exploración y por los momentos de tensión que no encajan bien con el tono general del juego. Europa comienza con promesas de exploración y paz, pero termina ofreciendo poco de ambos. La repetitividad de las mecánicas, la falta de incentivos para descubrir más del mundo y los elementos disruptivos que rompen la serenidad hacen que la experiencia pierda rápidamente su atractivo. En el apartado positivo, Europa es un juego visualmente muy bonito. Los paisajes, aunque limitados en cuanto a la exploración, están llenos de colores vibrantes y detalles que crean una atmósfera agradable.
Este mundo de vastos entornos, desde campos verdes hasta lagos helados, invita a volar y disfrutar de las vistas. Además, la música acompaña perfectamente la experiencia, especialmente en los momentos más tranquilos, donde las suaves melodías de piano y viento de madera logran ampliar esa sensación de calma y paz. Para un juego que busca ofrecer un respiro de las experiencias más frenéticas, estos elementos hacen que el inicio de la aventura se sienta bastante relajante. Sin embargo, lo malo de Europa supera rápidamente lo bueno. A pesar de su belleza visual y el ambiente inicialmente relajante, el juego se vuelve aburrido muy pronto. La falta de un botón para correr hace que la exploración a pie sea tediosa y frustrante. Aunque volar es divertido al principio, no hay suficientes incentivos para querer recorrer cada rincón del mapa. Esto convierte un mundo que debería estar lleno de posibilidades en una experiencia que se siente vacía y sin propósito. La ausencia de una narrativa que sorprenda más allá de los primeros 30 minutos contribuye a esta sensación de repetitividad y estancamiento. Otro aspecto negativo es la falta de personajes secundarios o enemigos interesantes. Además de la voz de Adam, el padre de C, que aparece ocasionalmente, no hay ninguna otra figura que acompañe o enriquezca la historia. Los enemigos, por su parte, se limitan a máquinas que no representan un verdadero desafío, ya que no hay medidor de vida ni la posibilidad de morir. Su única función es ralentizar tu avance, rompiendo la tranquilidad que el juego promete en un principio. Por otro lado, aunque el juego cuenta con textos en español, las voces permanecen en inglés, lo que podría hacer que la experiencia narrativa se sienta incompleta para aquellos que prefieren disfrutar de todo en su idioma nativo. El mayor problema de Europa es que todo esto ya se veía en la demo. En su momento, pensé que solo se limitaba a mostrar el estilo gráfico y la novedad de explorar por los cielos, pero desafortunadamente, el juego completo no añade mucho más. Lo que parecía una aventura prometedora acaba estancándose en su propia falta de profundidad y exploración. Al llegar al final de la aventura en Europa, es inevitable sentir una mezcla de asombro y decepción. En mi opinión personal, le doy una calificación de 7. Es un videojuego que brilla por su belleza visual, con paisajes que te invitan a dejar volar tu imaginación. Sin embargo, esta hermosura se ve empañada por una falta de contenido significativo y oportunidades de exploración. Es un verdadero desperdicio que hayan creado un mapa tan hermoso y no implementen ni siquiera la posibilidad de correr. Esta simple mecánica podría haber incentivado a los jugadores a descubrir cada rincón de este mundo impresionante, pero en su lugar nos quedamos con un sentido de frustración y anhelo. Europa promete ser una experiencia tranquila, pero termina siendo un viaje que se siente más vacío de lo que debería. Si buscas una experiencia relajante, este juego puede ofrecerte momentos de paz, pero si lo que deseas es una aventura llena de sorpresas y exploración, quizás debas mirar hacia otro lado. En resumen, Europa es un hermoso lienzo que anhela ser un cuadro vibrante lleno de vida y aventuras, pero que lamentablemente se queda corto en su ejecución. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Europa. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.